Muy buenos días. En nombre del Banco de Previsión Social les damos una cálida bienvenida al lanzamiento del panel de datos BPS en cifras. Muchas gracias a todos por venir. Saludamos para iniciar al presidente del Banco de Previsión Social, ingeniero Hugo Dicio, al gerente general Luis Repeto y a la contadora Adriana Escardino, gerente de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS. También saludamos a los integrantes del directorio aquí presentes, vicepresidente, licenciado Daniel Grafinia, directora contadora Daniela Barindelli y directora Araceli Desiderio. También se encuentra presente el director representante de las empresas, Javier Verdino. Saludamos y agradecemos la presencia del equipo técnico que trabajó en la elaboración del panel de datos de BPS en cifras, Gonzalo Arzúa, Virginia Cagliato, Marcelo Fontán, Pablo García, Fabricio Agretti, Catherine Telis y Matías Weinstein. Realizadas las presentaciones y saludos correspondientes, les damos la palabra al presidente del Banco de Previsión Social, ingeniero Hugo Dicio. Buenos días a todos. En primer término agradecemos la presencia de los medios de comunicación para poder transmitir esto que veremos en unos minutos. Agradezco a los compañeros del directorio que han estado aquí acompañando esta actividad y también a todos los funcionarios que están presentes y que participaron ya fuera a través del diseño como de la instrumentación de esto que vamos a ver en minutos. El año 2021 es el año de la reforma, obviamente es un tema que va a estar en agenda cuando otros temas que han concentrado la atención de la población empiecen a llegar a su término. Estamos hablando obviamente de la pandemia y entendemos que este tema de la seguridad social, que es algo que está presente en la sociedad uruguaya felizmente de hace muchos años, va a requerir y va a demandar información para saber cuáles son las variables del sistema que van a ser citadas seguramente en todas las discusiones que se generen en torno a las diferentes propuestas. Y en ese sentido, ya desde el año pasado, a mediados de año, pensamos que era importante contribuir a la transparencia del sistema. La transparencia de los organismos públicos es algo que el gobierno en particular pone mucho énfasis y creemos que esa transparencia tiene que ser activa, tenemos que trasladar información a la población. Y bajo ese enfoque, y en un proyecto que duró varios meses, llegamos a lo que hoy tenemos para mostrarles, que fue hace 2 semanas también presentado a los integrantes del directorio. Es un conjunto de variables que ahora va a pasar a explicar la contadora Escardino. También quedaremos abiertos después a alguna pregunta que se nos quiera hacer. Y entendemos que tiene la virtud de que vamos a conocer todos los ciudadanos, incluidos los directores, la información cuando esté disponible. En primer lugar, va a estar información de series. Más adelante también vamos a incluir unos boletines que se emiten mensualmente, en un promedio aproximadamente de 3, que son documentos que hacen análisis de temas puntuales. Entonces, hoy lo que estamos a punto de ver es una demostración. Al mediodía va a quedar esto publicado en nuestro sitio en internet y ya al mediodía van a haber 2 series que no están hoy disponibles, que sabemos que están prontas y que Adriana va a explicar también, porque si no le voy a dejar con poca cosa para que ella cuente. Así que les agradezco mucho la presencia nuevamente y en particular a todo el equipo que trabajó, especialmente a ellos el agradecimiento. Así que con ustedes, Adriana. Gracias, presidente. A continuación les damos la palabra a la contadora Adriana Escardino. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de que hayan podido trasladarse hasta acá. De alguna forma, como parte de la estrategia justamente que hablaba el presidente del Banco de Transparencia, y dada a su vez la multiplicidad y la cantidad y la complejidad de las tareas que realiza el banco, es que resultaba muy interesante poder pensar en tener algún lugar donde se vieran las cifras del BPS que están atrás de las personas. Es por ello que en realidad fue el presidente que dio la idea y bueno, ahí empezamos a trabajar.
con algunos requisitos mínimos, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de que el sistema fuera de fácil acceso, que fuera entendible por todas las personas, tanto la población común como aquella que tiene alguna especialización, a su vez que fuera un programa flexible y que fuera de actualización mensual. ¿Por qué es que hago estas aclaraciones? Porque en realidad, hoy por hoy en la página del banco hay una cantidad de información de cifras, lo que pasa es que en realidad no cumplen con estas características. En realidad no son de muy fácil acceso, muchas veces son nada más que entendidas por aquellas personas muy técnicas en el tema y además son de actualización anual. Ahora, la idea es tener toda esta información con una actualización mensual, lo cual puede ser muy útil para mucha gente. El proyecto llevó en realidad 7 meses, como dijo el presidente. En realidad se trabajó todo con un equipo interno del banco. El contenido estuvo a cargo de la asesoría general y luego el desarrollo estuvo a cargo de la coordinación de servicios informáticos del banco. Esto es algo que quiero rescatar porque no siempre era lo que pasaba y bueno, esto fue un granito para todos nosotros. Y ya respecto al programa en sí mismo, hoy por hoy, en esta fase 1, de alguna forma como dijo Hugo, cuenta con 110 indicadores a nivel tanto nacional como departamental. Luego, cuando vayamos transitando hacia otras fases, veremos de poder incorporar algunos trabajos técnicos, algunas series un poco más extensas en el tiempo con las que se cuenta, pero que hoy todavía no pudimos engancharla, pero bueno, creo que todavía hay mucho para agregarle y que va a ser de utilidad para todos. Bueno, ahora les voy a mostrar en realidad el programa cómo es que funciona. El programa se entra por la página web. Bueno, el programa se entra directamente por la página web del banco y si uno se desliza, está. Por un lado tenemos el banner, que en este momento, como es la primera vez que va a aparecer, es como una novedad y se puede entrar desde ahí. Y si no, vamos a tener siempre el BPS en cifras. Ahí simplemente haciendo un clic se puede ingresar, no es necesario tener un usuario registrado. Cualquier persona puede entrar. Acá es la primera página, digamos, del panel de datos, que se conforma con 3 bloques, podríamos decir. El primer bloque central, como vemos, son prestaciones de un mes, hoy por hoy es de enero del 2021, y son los datos generales del banco, los más generales, las prestaciones y la recaudación con algunas aperturas de las principales prestaciones que tiene el banco. Luego, cuando trabajemos un poco más sobre esto, vamos a ver que cada una de estas tarjetas, podemos decir, nos llevan a subpaneles donde podemos obtener más datos todavía de cada uno de estos conceptos. Siempre en todos los paneles vamos a poder ver importes, ya sea en pesos corrientes, como en dólares, o ajustados por IPC, o ajustados por IMS. Cuando marcamos eso, automáticamente se cambia el panel. Y a su vez vamos a poder descargarlo en 2 formatos, en formato PDF, que es una imagen, o si no se va a poder descargar un archivo zip en CSV que tiene todos los datos del panel incorporados si alguien los quiere bajar y trabajar con ellos. Luego tenemos un bloque a la izquierda que en principio lo que se ve es pasando por encima de cada uno de los departamentos los importes de las prestaciones por departamento. Pero a su vez este mapa funciona como un filtro, ¿tá? Porque lo que podemos hacer es, haciendo clic en cualquier departamento, vamos a poder ver todos los indicadores generales del banco que estaban definidos a nivel nacional, los vamos a ver a nivel departamental. En este caso estamos viendo Tacuarembó y vemos todas las mismas variables que habíamos visto a nivel nacional, pero del departamento de Tacuarembó, y así con cualquier otro departamento. Si volvemos al inicio, el último panel que tenemos es el que aparece acá a la derecha, que es un poquito diferente, porque en este caso habla del régimen general, son valores anuales, ¿tá? Y son valores más generales de los que se ven. Bueno, si volvemos ahora para ir ahondando en el panel central, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que también es importante recalcar, ven que en el subsidio por desempleo, por ejemplo, hay una estrellita. Eso quiere decir que es
un panel que fue destacado porque hoy está destacado por, obviamente, la situación de la pandemia y todo lo que nosotros estamos viendo del COVID. Eso se puede ir cambiando a medida de que vamos a ir transitando y, si Dios quiere, saliendo del COVID, y tendremos que ir viendo, capaz que en función de la reforma, lo que vamos a ver más son jubilaciones. Eso irá variando. Y también un tema que es importante es que esos destacados también se pueden ver en los subpaneles que tenemos dentro de cada uno de estos datos. Por ejemplo, en la parte de prestaciones vemos que están, por un lado se ven la cantidad de prestaciones, no son personas, por eso no tienen los dibujitos de personas. Ven que acá en personas cotizantes tienen 2 muñequitos, el otro tiene un muñequito y como un billete o un recibo. Eso es porque son prestaciones, no son personas. Se ve la cantidad de prestaciones, la cantidad del monto pago en este mes. Se ve cuál fue la variación con el mes anterior, la variación respecto al año anterior, y también se ve el porcentaje del PIB que representan. Eso tanto en prestaciones como en recaudación. Si entramos, dando clic a cualquiera de estas tarjetas, lo que se hace es entrar a más datos. En este caso, que son las prestaciones de todo el país, lo que vemos es una evolución de las prestaciones que se pueden ver en millones, en pesos, en dólares o en pesos corrientes. Eso automáticamente hace que se cambie. Después tenemos la variación respecto al mes anterior o respecto al mismo mes del año anterior. Después tenemos beneficiarios, importes totales, importes según prestaciones. Esto es pasivos y activos, vemos el gasto del mes en esos casos y el gasto también del mes, pero de acuerdo a la prestación. Y si recorremos el país por encima, en este caso no es un mapa interactivo, sino que simplemente es una gráfica que nos muestra la cantidad de prestaciones por cada departamento. Siempre tocando BPS en cifras, lo que podemos hacer es volver al sitio principal. Si vemos recaudación total, lo que tenemos, por ejemplo, son las contribuciones IBS, tenemos los millones de pesos, las variaciones igual que en prestaciones, y vemos que también tenemos un detalle, porque acá cuando hay alguna variación, lo que sale es un pop-up que explica cuál es la razón de la variación. En este caso, esos picos son consecuencia de los aguinaldos. Después tenemos los ingresos por recaudación, ya sea ingresos de terceros, impuestos afectados, contribuciones o aportes de IBS y algún otro tipo de ingreso, los ingresos de terceros y los impuestos afectados discriminados por el tipo de impuesto, que como ven el IVA es el mayoritario. Y siempre en todas las gráficas, siempre que se pase por arriba, se puede ver el tooltip con el valor que estamos buscando. En algunos lados se ve solo el valor, en otros casos se ve el valor y el porcentaje también que representa del total. Y después la recaudación por departamento. Ahora vamos a ver dentro del panel cómo vamos a poder obtener más datos de cada uno de estos. Si entramos en jubilaciones, acá lo que vamos a ver, tenemos altas de jubilaciones de los últimos 36 meses. En estos subpaneles ya vamos a ver una serie de 36 meses. Y también las jubilaciones, no solo las altas, sino el stock de jubilaciones, tanto en millones como en cantidades. ¿Sí? Abajo lo que vemos es la cantidad y arriba lo que se ve son las variaciones. Después, de vuelta sobre el mapa de Uruguay, vemos las jubilaciones por departamento y tenemos algunos datos más en este caso. Tenemos las jubilaciones según causal, luego los jubilados. Ojo que no estamos acá hablando de jubilaciones, que es lo que está arriba, sino de los jubilados de las personas, el importe promedio. Por sexo, acá vemos que tenemos lo que les decía hoy, no solo la cantidad, sino que tenemos el porcentaje dentro del 100% del total, y las jubilaciones según tramos de edad. ¿No? Después, si volvemos, por ejemplo, y vamos al subsidio por desempleo, que era lo que hoy yo les comentaba, que estaba destacado. Ahí, si vamos al detalle, lo que dice justamente es que este pico que se da en marzo del 2020 es consecuencia justamente del COVID-19 y de cómo aumentaron las prestaciones. Después tenemos, como en todos los últimos 36 meses, ya sea en cantidad como en importes, los beneficiarios según causal, en las causales originales, digamos, suspensión, reducción y despido, los beneficiarios según la edad, el sexo y, por supuesto,
la distribución por departamento. Y lo que agregamos acá, que nos pareció interesante, era ver los beneficiarios según actividad, justo por el aumento que hubo de las prestaciones, ¿no? A su vez vemos cuántas son las altas y el importe promedio. Y esta gráfica, que nos parece muy interesante, que lo que está marcando es, bueno, todos aquellos que estaban, supongamos, inactivos o en desempleo de marzo a diciembre, ¿no? De todas las nuevas solicitudes que se hicieron desde que empezó la pandemia. En enero, el 95% seguía en desempleo, el 0% estaba inactivo y el 5% pasó activo. O sea, de alguna forma lo que vemos es la transición a medida que fueron pasando los meses de las solicitudes que han ido. Los inactivos, algunos hoy están en desempleo, otros siguen inactivos en gran mayoría y otros activos. Y eso mismo que vemos en la gráfica lo tenemos acá abajo en el cuadrito. Después, por ejemplo, tenemos a su vez asignaciones familiares. Asignaciones familiares tienen la misma lógica que decimos hoy. Hay una doble gráfica en la cual se muestran los 36 últimos meses de los importes y de la variación, y si no de la cantidad y de la variación que tienen. A su vez los beneficiarios según su nivel educativo. Las dos leyes que hoy componen la asignación familiar, tanto el valor promedio como la composición. Y después cuántas son las asignaciones familiares por cada uno de los departamentos. Si vamos de vuelta a otro, vamos a subsidio por enfermedad, por ejemplo, y era lo que hoy les decía de que no solo podemos destacar a las principales variables, sino que podemos destacar una variable dentro de alguna otra. En este caso, el subsidio por enfermedad, esto es total, ya sea con patologías COVID o patologías no COVID. Acá vemos la evolución de los últimos meses, vemos también la suba que hubo consecuencia del COVID a partir de abril. Entonces, lo que destacamos fueron los beneficios según patología, que ven que hay un signo de interrogación que es lo que explica cuál es la clasificación de directas COVID o indirectas COVID. ¿Esto por qué? Porque, digo, de alguna forma no es algo que sea de público conocimiento, cuál es la clasificación que nosotros estamos haciendo. Entonces, esto lo que tiene es, como es un destacado, podemos hacer clic en el destacado y nos abre otro subpanel. Un segundo subpanel que lo que tiene acá es desde la evolución desde marzo, que es cuando empezó el COVID, hasta el mes que estemos presentando. Ahí va a ser todo en relación al subsidio de enfermedad, pero con respecto a las patologías directas COVID. O sea, el aislamiento, que está abajo la descripción, aislamiento, infecciones respiratorias u otras infecciones que son todas debidas al COVID. También tenemos los beneficiarios según edad, los beneficiarios según sexo, siempre pudiendo discriminar entre patologías directas o indirectas. Esto cuando pase el tiempo seguramente ya no la vamos a tener como destacado, si Dios quiere, pero bueno, pero en el momento parecía, fue una solicitud de que pudiéramos mostrar alguno de estos datos. Y después, por ejemplo, algo diferente es con respecto a puestos cotizantes, por ejemplo. Sí. Un comentario se me ocurre en este momento. Esto que vimos en cuanto a patologías COVID refiere a los trabajadores activos del BPS, o sea que no podemos correlacionar esto con las cifras de contagios y de morbilidad del Ministerio de Salud Pública, porque esto es un subconjunto de aquellos datos. Quería hacer ese comentario porque tener una pantalla donde vemos la evolución de esas gráficas nos puede llevar a interpretar qué es lo que está pasando a nivel nacional. Sí, es una subpantalla del subsidio por enfermedad a cargo del Banco de Previsión Social. Cuando vamos a puestos cotizantes, por ejemplo, una cosa diferente que hay es que en realidad tenemos, además de las variaciones, como hasta ahora en los últimos 36 meses, de la cantidad y sus variaciones respecto al mes anterior o al mismo mes del año anterior, es abajo que tenemos un mapa de calor que nos muestra los últimos 6 meses de los puestos cotizantes por actividad y a su vez su evolución, o sea, los vemos comparándolos hacia abajo. El color lo que nos muestra es más intensidad, es más gente está en esa actividad. Y comparándolo en forma horizontal es cómo han ido variando a través del tiempo. Y siempre pasando por arriba lo que vamos a tener es la cantidad. Después tenemos a su vez los sexos, los tramos de edad de los cotizantes y también el mapa por departamento. Y en el caso de las empresas,
Lo que puede ser un dato también interesante, más allá de las empresas según actividad, es que tenemos discriminadas cuáles son las empresas unipersonales y cuáles son los monotributos. Que ojo, monotributos pueden ser empresas unipersonales, en ese caso estarían arriba, o pueden ser empresas personales que no sean unipersonales, ¿tá? Pero son dos datos que son bastante relevantes. Y bueno, y ahora finalmente lo que queda es el régimen general, que son, a diferencia de todo lo anterior, son siempre datos anuales, ¿tá? El dato de la asistencia financiera, que es un dato que siempre se está preguntando del Banco de Previsión Social, y cuánto es en función del PIB, la estructura financiera que tiene, o sea, cuántos son aportes, cuántos son impuestos afectados y cuánto es la asistencia del total de los recursos. ¿Y cuál es la cobertura a personas de 65 años y más que da el BPS con cualquier tipo de prestación, ya sea jubilación o pensión, que es un 83,2%? Si entramos acá, el formato es totalmente distinto, porque acá lo que se muestra siempre es la última década de todas las variables. Y lo que en todos los casos, como son, digamos, como definiciones un poco más técnicas y muchas veces son indicadores que no son tan intuitivos, todos tienen el signo de interrogación para que vean qué es lo que se está midiendo en cada uno de estos casos. Por ejemplo, tenemos la estructura financiera que estaba en la primera página, lo que vemos es la década y cómo ha ido evolucionando desde el 2010 al 2020 todos los conceptos. Luego tenemos las versiones del Estado, de alguna forma que es todo el dinero que nos manda el Tesoro Nacional, y eso, abajo tenemos la asistencia, ¿no? Porque el Tesoro Nacional nos manda la plata que necesitamos nosotros, la plata que nos debe, la plata de que compensamos con otros organismos públicos, una serie de conceptos. Luego tenemos discriminados los impuestos afectados. Tenemos el IVA, el IAS y la lotería. Estos se pueden ver todos juntos o los podemos ir desactivando y ver uno solo. Cómo evolucionó en la última década cualquiera de estos conceptos. Y lo mismo con los ingresos de terceros, cuyos principales ingresos son FONASA y IRPF. También tenemos dentro del sistema la tasa de equilibrio, que es aquella tasa que aplicada sobre la masa salarial, o sea, sería suficiente para pagar las prestaciones contributivas, que es de 37,23, mientras que la tasa de aporte promedio que hoy hay es de 23,9, ¿no? O sea, esto de alguna forma está indicando que tenemos una tasa de aporte promedio por debajo de la otra y por ende por eso necesitamos la asistencia. Luego tenemos la cobertura de personas de 65 años y más solo a través de una jubilación, esto es solo BPS, que es casi un 78%, la relación activo-pasivo, también de la última década. ¿Cuántas son las contribuciones del Estado en función de los aportes o en función de las prestaciones totales? Y por último, tenemos unos ratios entre el IBS contributivo, los recursos y las prestaciones que tiene, y las prestaciones de activos en función del total. Ven que acá las prestaciones de activo subieron, ¿no? Venían siendo el 13 algo, 13,18, y subieron a 17,15, esto que es consecuencia del COVID. Estas son las prestaciones de actividad que subieron mucho, tanto en subsidio por desempleo como en subsidio por enfermedad, y ahí lo vemos reflejado claramente. Esto, la diferencia que tiene es que se actualiza una vez al año. Esto ahora ya está actualizado provisoriamente con los datos provisorios para el año 2020 y los vamos a actualizar en cuando tengamos las últimas cifras desde los ministerios. Y bueno, y eso va a quedar así fijo hasta el año que viene. Lo demás siempre se va a actualizar mensualmente en el entorno del día 20. Vamos a tratar de hacerlo antes porque el presidente insiste en que lo hagamos antes. Yo creo que va a ser una tarea más difícil que haber hecho este panel. Pero bueno, igual creo que es un avance de poder tener esto en forma mensual y permanente y nos parece que es de bastante fácil acceso y tránsito por todas las tarjetas que tienen. Bueno, muchas gracias y estamos a las órdenes para cualquier duda. Muchas gracias, Adriana. Yo quería hacer un par de comentarios. Una de las cosas que escuchamos respecto a la reforma es que el 95% de los mayores de 65 años tienen algún tipo de ingreso por la Seguridad Social. Y acá, claro, lo que estamos viendo nuevamente es la información propia del sistema que gestiona el BPS, que estamos en el orden del 83. Ese es un primer comentario. Luego hay un dato muy interesante ahí que es la tasa de aportación, el punto de equilibrio que se precisarían
37 años de aportes para cubrir los beneficios que estamos pagando, pero en realidad estamos llegando a un punto de que en 23 años estaríamos agotando esa reserva, o sea que como que ahí se muestran los problemas que tiene el sistema en general, en lo que respecta a BPS, aunque la reforma lo está viendo en un escenario más amplio que son todas las coberturas. O sea, rescatar eso, que estos son datos propios de la institución. Y también tener presente que ahora los periodistas nos van a poder venir a preguntar exactamente sobre la cifra y la van a conocer antes, con lo cual aumenta el desafío para nosotros de contestar exactamente el dato. Y esto creo que también nos pone a nosotros a estar permanentemente actualizados con esta información. Por Si favor. les parece, podemos abrir un espacio para preguntas. ¿No? Parece que quedó todo claro. Bueno, damos por finalizado entonces el lanzamiento del panel de datos BPS en cifras y les agradecemos a todos por su presencia. Buenos días. Gracias.